Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Para las hermanas presentes, para los hermanos, paz inverencial. Eh, Bien, como siempre, muy contento de poder compartir con todos ustedes una reflexión gnóstica que ha de venir o que pretende sobre todo dar una orientación para mí personalmente y para ustedes. Nosotros siempre debemos hacer las reflexiones bíblicas a la luz de la gnosis y, y esto debe también darnos elementos para la aplicación en la vida diaria, en la vida práctica. De otro modo no tendría ningún sentido. Y este tema tiene mucha relación con lo que, con lo que estoy diciendo en este momento, porque cuando nosotros hablamos en el mundo cristiano de las virtudes como la humildad, se habla desde la norma, es decir, a uno le dicen que uno tiene que ser humilde, que uno tiene que ser bueno, que uno tiene que ser esto, esto y esto y el otro. Eso es hablar desde la norma, es decir, a nosotros nos dan unos conceptos, nos hacemos de un concepto y de ahí en más tenemos normativamente que actuar. Y eso es vacío, porque de tanta norma la humanidad ya hubiese cambiado hace mucho tiempo y la humanidad no cambia, ¿no? La gente no cambia. A mí me duele decir esto, pero la gente no cambia. Y la gente no va a cambiar porque a la gente no se le ha dado eh, los conocimientos para que pueda hacer transformaciones. Entonces una persona puede tener intenciones de cambiar o incluso puede cambiar ciertas actitudes en la vida, pero en su interior, en su matriz psicológica, en sus trasfondos inconscientes sigue siendo la misma persona. Y sometida, digámoslo así, a ciertas circunstancias, sigue, digamos, expresando sus mismas condiciones psicológicas porque yacen dentro y por eso yo digo a veces la gente no cambia, pero nosotros los gnósticos eh, tenemos el conocimiento para cambiar y debemos hacerlo y cambiaremos en función de cuánto apliquemos en nuestras vidas el conocimiento. Entonces es importante, ¿no? Eso es importante. Entonces la humildad no es una norma como tal, sí, porque uno puede ir al diccionario y encuentra el concepto de humildad y se pone en una postura más o menos humilde, digamos, y uno, el yo psicológico es un buen actor, una buena actriz, el yo psicológico es bueno, digamos, adoptando tales o cuales posturas o sugestionándose a sí mismo una proyección hacia afuera de lo que realmente no es. Nosotros debemos de entender eh, la psicología desde un punto de vista psicoanalítico, gnósticamente hablando. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos las 7 virtudes teologales, estudiamos sus antítesis. ¿Sí? Es decir, decimos que la antítesis de la humildad es el orgullo, ¿sí? Y aquí estamos hablando ya de dos naturalezas, ¿sí? De dos naturalezas. Gnósticamente hablamos del yo psicológico o del ego, ¿sí? Y hablamos del ser. Y cuando hablamos del ser, nosotros debemos comprender que hay una naturaleza espiritual, ¿sí? Una naturaleza propia del ser humano, ¿sí? Que se encuentra, como dice el maestro Samael, embotellada. Es decir, que es connatural a nosotros, ¿sí? Pero que está condicionada, ¿sí? Por aquellos aspectos
del yo psicológico que nosotros hemos ido generando, creando y complicando a lo largo de la existencia o de las existencias. Entonces, la humildad tiene y viene a desprenderse o a emerger como fuerza natural en tanto y cuanto nosotros hagamos un trabajo y una comprensión sobre el orgullo, ¿sí? Sobre el orgullo. Ahí yo he puesto la foto de Narciso, de la mitología griega. Narciso eh, eh, es la alegoría del hombre que termina enamorándose de sí mismo. Entonces nosotros lo vemos ahí mirándose al espejo y cae en una especie de aislamiento, ¿sí? De abstracción de sí mismo, porque ha llegado tanto a engordar su vanidad y su orgullo que no puede ver el mundo, sino que ve el mundo a través de sí, porque solo ve a sí mismo, ¿sí? Es decir, está ensimismado. Y eso es lo que nosotros podríamos llamar un egocentrismo, es decir, se centra en sí mismo. Y ahí vamos a ir un poco desmenuzando esta cualidad de la humildad. Entonces el narcisismo es esta autoadoración. Los psicoanalistas distinguen el psicoanalismo de una forma interesante, ¿no? Primero ellos hablan de un de un narcisismo primario que es propio de nosotros los seres humanos cuando venimos al mundo, ¿sí? En los primeros meses de existencia, donde nosotros cuando somos niños dirigimos todas nuestras energías a la satisfacción de las necesidades primarias. Es decir, ahí no hay una razón ni una construcción, ¿sí? Eh, que tenga todavía las socializaciones del mundo, sino más bien el bebé lo que busca es eh, hacerse de necesidades básicas como abrigo, alimento, eh, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es instintivo. Nosotros ya diagnósticamente vemos que la máquina humana, si el organismo humano tiene un cerebro que nosotros llamamos el cerebro instintivo, y el cerebro instintivo regula todas las funciones instintivas. Entonces, al principio nosotros somos narcisistas desde un punto de vista natural, porque buscamos simplemente para nosotros la satisfacción de las necesidades primarias. Pero más tarde, con la socialización, con la experiencia, con la relación con el entorno, vienen otros aprendizajes. Entonces, se empieza a formar la cuestión inconsciente a través de la exteriorización y de las experiencias que vamos teniendo, como nos vamos relacionando con el mundo y va generando sobre nosotros unos aprendizajes que podríamos llamarlos unas consecuencias, positivas y negativas, y positivas y negativas. Entonces, cuando nosotros ya vemos que cierta búsqueda instintiva puede llevarnos a nosotros a ciertas experiencias dolorosas, ahí viene viene la experiencia. Entonces, el yo psicológico va formándose de esta manera. Luego, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no tenemos una regulación adecuada desde la parte interior, es decir, de la parte espiritual, y desde la parte exterior esto es la parte social, nosotros podemos ir generando una personalidad egoísta. Es decir, si al niño, a la niña, no se le educa sobre ciertos principios y consecuencias que va teniendo sobre la satisfacción desmedida o la búsqueda egoísta, entonces uno se va haciendo egoísta y ahí podríamos hablar de un narcisismo patológico. De todas formas, nosotros vamos creando esta individualidad que cuando se desequilibra genera estas expresiones de vanidad, de orgullo, de egoísmo, de egocentrismo, y son desequilibrios de la personalidad humana en la búsqueda de la satisfacción personal. ¿Sí? Entonces, el orgullo viene a ser este aspecto contrario de la humildad. ¿Sí? Si el orgullo es egocentrismo, entonces la humildad es
eh, lo contrario, es decir, es la predisposición que tenemos a dar al mundo. Y ahora voy a hacer unas lecturas de los pasajes que tenemos acá. Dice Proverbios 11:2 que con el orgullo viene el oprobio, pero con la humildad viene la sabiduría. Esto del oprobio debe entenderse también como la deshonra, como el conflicto, que cuando nosotros nos desarrollamos orgullosamente frente al mundo, lo que nosotros estamos haciendo es creando una coraza, una individualidad, ¿sí? Contraria a la humildad que viene a ser la extensión de nosotros hacia el mundo. Entonces la soberbia genera en nosotros una percepción de uno mismo de superioridad. Nosotros nos percibimos falsamente superiores a los demás y en ese sentido, cuando uno se siente superior, piensa que los demás son utilitarios, es decir, son útiles a nosotros, ¿sí? Y que han de cumplir las satisfacciones o los caprichos que sobre nosotros o que nosotros demandamos para el mundo. Y ahí es donde viene la soberbia, la soberbia. Y la soberbia nos hace humanamente poco aptos para relacionarnos con el mundo, porque nosotros vemos al mundo como útil, es decir, que el mundo ha de servirnos a nosotros, que los demás tienen que servirnos porque nosotros sentimos que hemos creado una escala psicológica en donde nosotros nos vemos arriba de los demás y por lo tanto los demás nos tienen que servir, ¿sí? Entonces, esto nos va a aislar del mundo porque nosotros somos primeramente seres sociales y segundo seres espirituales. Y toda realización espiritual viene de esta relación con los demás, es decir, que nosotros nos realizamos espiritualmente en función de cómo nos entregamos como seres espirituales a nuestros pares, lo que nosotros llamamos a nuestros semejantes, a nuestros iguales, ¿sí? Entonces, de ahí que la humildad es esa percepción de sentirse igual al otro, es decir, de sentirse eh, en las mismas condiciones y se siente uno hermanado con el resto y reconoce al otro en uno mismo o se reconoce a sí mismo en el otro como su igual, como su par, como su hermano, como su compañero. Y esa es la humildad. Entonces la humildad no puede venir eh, si no es en ausencia del orgullo o de la soberbia, de esa falsa percepción de que uno es superior o de que uno siente que los demás son inferiores a uno mismo. ¿Sí? Entonces, los honores del espíritu provienen de la humildad. Dice Filipenses 2:3 que nada debe ser hecho por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a uno mismo, ¿sí? Eso también tiene que ser asimilado de forma cauta, cauta, ¿sí? Porque no se puede uno polarizar en un sentimiento de inferioridad, sino más bien de entender a los demás como un fin espiritual. Es decir, que yo me realizo a los demás, ¿sí? Me realizo espiritualmente en función de los demás. Cuando el maestro Samael hace una reflexión sobre este aspecto, él dice que el ego se quiere tanto a sí mismo que llega a envidiar incluso lo ajeno, ¿no? Sí, mira cómo se va derivando otros aspectos como la envidia, porque como uno se quiere tanto a sí mismo, no soporta que los demás les vaya mejor que a uno, ¿sí? Porque uno siente que uno es predestinado a estar mejor que los demás. Entonces las mujeres y los hombres se engalanan con muchas cosas, por vanidad, en parte por despertar la envidia de los demás, ¿sí? Todos envidian a todo el mundo, todos envidian el vestido ajeno, los bienes ajenos, todos se adoran a sí mismos y no quieren verse por debajo de absolutamente nadie.
se adoran tanto a sí mismos que han llegado a creerse pozos de humildad y de santidad. Fíjese usted, que hasta en la aparente espiritualidad uno siente cierto orgullo. Nosotros gnósticamente debemos sentir, o mejor dicho, nunca debemos sentir esa falsa espiritualidad de sentirse humilde, santo, superior, que sabe más que los otros y que por lo tanto uno ya siente psicológicamente que está por encima. Entonces nosotros sentimos orgullo de nuestra propia humildad, de ciertos supuestos valores espirituales que nosotros tenemos y nos volvemos terriblemente orgullosos. Y ahí es lo que el maestro llama el orgullo espiritual. Y ahí nunca falta algún hermanito, hermana, pseudo espiritualista que en el fondo presume de su santidad, de esplendor, de cierta belleza espiritual. Entonces ningún hermano eh, eh, se vuelve, digamos, tiene que perder esa capacidad de autocrítica que tiene que hacerle humilde de verdad cada día más en su intimidad y en su silencio, porque uno se puede volver malo y perverso porque adopta ciertas posturas de las que uno ni siquiera es consciente, porque uno carga ciertas presunciones de santidad o de perfección, aun cuando realmente no tengamos por dentro sino la propia maldad original que andamos cargando desde siempre y que no hemos corregido o que no hemos destruido porque no hemos hecho un trabajo más que un engaño sobre cómo nos proyectamos o cómo simulamos que somos hacia el exterior. Entonces nosotros debemos ser sinceros y esa sinceridad tiene que ver con nuestra vida individual, con nuestra vida en el hogar, con nuestra vida con los amigos. Ahí es donde nosotros debemos realmente observarnos, no a la forma de Narciso, sino a la forma autocrítica gnóstica, en donde nosotros tenemos ahí una, una cancha fabulosa para realizar el juego psicológico. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que vernos en los demás, en los demás, en la relación con los demás. Yo ayer que estudiaba un poquito ahí con la hija mía, eh, eh, podía sentir, digamos, eh, cierta, ciertos rezagos, digamos, que uno carga y eso uno le pone a ser mucho más exigente y mucho más crítico con la forma en cómo uno se relaciona con los demás y uno dice, estoy crudo en ciertas cosas, estoy muy crudo en esto no he avanzado nada, entonces yo me voy a poner a trabajar, pero eso viene ya de la parte de uno ser sincero con uno mismo en la relación cotidiana que uno tiene, sobre todo con los cercanos o con los más próximos a uno mismo. Entonces, el querido ego se adora demasiado, presume, si aun cuando no lo diga, se siente bueno y perfecto y uno se estanca. Uno no progresa porque uno es negligente y porque uno se condiciona de que uno anda bien y realmente uno no anda bien. Sí, uno no anda bien. Entonces, la humildad, en cambio, es una fuerza que emana del amor. Sí, la humildad emana del amor. Es una contraparte del yo psicológico. Sí, emana del amor porque, porque tiene que ver cómo nosotros nos extendemos desde el corazón hacia los demás. Como dije hace un momento, nos vemos iguales a los demás y reconocemos a los demás, ¿sí? O reconocemos o nos reconocemos a uno mismo en los demás y vemos a los demás como compañeros de peregrinaje, como compañeros del mismo dolor, como compañeros de la vida, como hermanos, y entonces ahí la cosa empieza a cambiar y nosotros empezamos a sentir que del amor desprende virtudes como la humildad, del amor. Uno tiene que pedir amor. Y aquí las escrituras nos dice siempre ser humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros.
en el amor, en el amor. Voy a retirar por aquí esto que me estaba en el amor. Entonces el amor es la fuente de la humildad. Si nosotros carecemos de amor, difícilmente vamos a tener humildad porque la humildad es una extensión del amor. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, dice el Evangelio. Fíjese usted cómo se expresa la humildad en un sentimiento más bien de igualdad y de solidaridad con los demás. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Si uno quiere vivir con la soberbia y con el orgullo, pues la vida va a ser una espantosa competencia, hermano. Una espantosa competencia, porque todo el mundo quiere presumir, porque todo el mundo quiere sentirse más que los demás, porque todo el mundo quiere controlar a los demás, porque uno siente que los demás tienen que servirle a uno, ¿sí? Entonces el mundo es espantoso y la carga es pesada, pero cuando uno encuentra en los demás una oportunidad para ser mejor, para servir, entonces la carga es liviana, porque uno se hace con el Cristo y uno se hace con las fuerzas del corazón y las cosas empiezan a cambiar y uno encuentra en los demás una oportunidad espiritual. Entonces, la humildad es una forma de vivir. La humildad es una forma de vivir, ¿sí? Si es contraria al egocentrismo, entonces entendemos que el amor se manifiesta de adentro hacia afuera. Y no queremos, al contrario, recoger de afuera las cosas, ¿sí? Porque eso es el egocentrismo, es la búsqueda de las cosas de afuera para el placer interno, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre ego y ser, entre inconsciente y consciente, entre Satán y Dios, entendiendo desde una perspectiva psicológica, que nada tiene que ver con las creencias del diablo que anda cargando ahí la gente. ¿Sí? La humildad es igualdad, ¿sí? Es decir, no hay inferior, no hay superior, hay hermanos, hay hermanas. ¿Sí? Nos hace ver como seres hermanados en el mundo, en la vida, dije, en el peregrinaje de la vida. Nos reconocemos en los demás, vemos nuestros sufrimientos en los demás, gozamos en la alegría de los demás, ¿sí? Somos felices en la felicidad de los demás, ¿sí? Por ejemplo, yo decía hace un momento un ejemplo, como padres en los hijos nos vemos, por ejemplo, ¿no? Vemos la felicidad nuestra en la felicidad de los hijos, en su paz, en su bienestar, en su sonrisa, y pasa lo mismo con los hermanos. Si uno empieza sutilmente, inteligente y sabiamente a ver en los demás, en su sonrisa, en su bienestar, en su alegría, la nuestra propia, entonces uno empieza a cambiar la perspectiva de la vida, que hasta servir se vuelve placentero para el corazón y para el espíritu. Así, nosotros encontramos felicidad en la felicidad ajena. Esa es la humildad del corazón y esa es la virtud del humilde. Humildad es antítesis de orgullo, de egocentrismo. Humildad es cristocentrismo. Por eso Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y es de ahí cómo se expresa la humildad. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Fíjese ahí cómo se explica la igualdad, ¿sí? Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, ostentosos, joyas, etc. Eso no quiere decir que uno no se trate bien. Claro que uno tiene que tratarse bien porque pasa por el respeto y la estima sana que uno tiene, pero no es por ahí, digamos. Ahí no es que uno se aísla como Narciso, sino que más bien encuentra eso como una expresión más de cómo se siente adentro, ¿no? Porque si uno se siente la belleza de adentro, eh, que a uno le da la cualidad de la humildad, de la alegría, de la paz, del sosiego, de la ética,
entonces uno se vuelve incorruptible ante las tentaciones del egocentrismo, ¿sí? Y como procede la humildad de lo íntimo del corazón, entonces uno se vuelve un espíritu suave y apacible, ¿sí? Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Bien, nosotros debemos, para terminar, comprender que la humildad va a devenir en función de que nosotros reconozcamos sus contrarios y que hagamos un trabajo de pulir las asperezas que vienen del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a encontrar realmente un brote espontáneo, natural y espiritual de humildad. De otro modo, nosotros no podemos vivir adoptando posturas o fantaseando ciertas virtudes de uno mismo, porque eso es engañarse. Y nosotros, los gnósticos, no podemos engañarnos, sino lo que tenemos que hacer es transformarnos. Eso, hermanos y hermanas, es lo que yo he podido traer para hoy y comparto para ustedes para esta semana de reflexión. Entonces, para cerrar, yo digo, nosotros, después de esta reflexión, vamos a comprender mejor nuestros principios gnósticos, ¿no es cierto? Por eso es que uno cuando hace una oración y dice, al inicio hace una cadena de amor y uno dice que todos los seres sean felices, ¿no? Entonces uno siente eh, que el amor se expresa así, se amplía y se expresa en los demás, y uno dice que todos los seres sean dichosos y que todos los seres sean en paz. Pero uno pide para los demás y uno espera que los demás sean felices, porque uno mismo reconoce el dolor propio en los demás y la necesidad de la paz, de buscar el sosiego, la armonía, la serenidad, sí, tanto en uno como en los demás. Eso es el amor y esa es la humildad. Esa es mi reflexión para hoy.